Me han pedido presentar a mi buen amigo y colega Eduardo Torres. Voy a echarles varias flores a él. Entonces, bueno, Eduardo es egresado de la Universidad Autónoma de Puebla, tanto como ingeniero químico como maestro y doctor en ciencias bioquímicas, maestro en biotecnología de la Universidad de Puebla, y tiene un doctorado en ciencias bioquímicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. De 2000 a 2006 trabajó como investigador en el Instituto Mexicano del Petróleo, en el área de biotecnología, y en 2006 se incorporó a la Facultad de Química de la Universidad de Dortmund en Alemania como investigador postdoctoral. De 2007 a 2009 trabajó en esta unidad y luego nos abandonó. No voy a decir, pero bueno, aquí estamos abiertos a que regreses. Y hoy, en la actualidad, trabaja otra vez en su alma mater, en la Universidad de Puebla, como profesor investigador en el Centro de Química, específicamente en el Laboratorio de Bioinorgánica Aplicada. Es miembro del Sistema Nacional, investigador nivel 3, y del Padrón de Consultores del Centro de Vinculación y Transferencia de Tecnología. Bueno, Eduardo tiene muchísimo trabajo en el área catalítica y creo que será muy, muy interesante oír lo que nos va a platicar. Bienvenido, Eduardo. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer muy especialmente a la doctora Georgina Sandoval, a la doctora Dolores Reyes por la atenta e insistente invitación, al doctor José Campos por estas palabras tan amables, y también quiero aprovechar para agradecer con un poco de retraso al doctor Humberto García, que estuvo a punto de salvarme nuevamente. Ya lo hizo alguna vez en una presentación en Brasil a la que no pude asistir, casi nuevamente fallo, y él estaba ahí pues muy disponible y atento. Entonces, gracias a todos. Es un problema presentar después de 3 ponentes tan dinámicos. Espero que no hayan quedado demasiado acelerados. Vamos a ir a bajarle un poco al ritmo. Lo que les voy a presentar es un área de investigación que es muy vigorosa en el extranjero. En México es lenta, pero esto también representa un área de oportunidad bien importante. Y es una área de aplicación de las enzimas muy interesante. Espero poderles transmitir esa pues interés y que yo en los años recientes tengo. Yo me he dedicado a la biocatálisis ambiental desde mis inicios, es aplicación de enzimas para el tratamiento de contaminantes orgánicos, con el propósito de llevarlos a compuestos no tóxicos o mucho más biodegradables. Son pasos de pulimiento, es decir, se aplican después de un proceso de tratamiento grande, y en donde los compuestos recalcitrantes, que muchas veces permanecen después de un tratamiento secundario o incluso terciario, necesitan todavía ser tratados. De otra manera, estos compuestos pues llegan a la fuente original, que somos los humanos, ¿verdad? Porque estos contaminantes nosotros los generamos y nos regresan después de un viaje por el medio ambiente. Esta capacidad que tienen las enzimas con las que trabajamos, peroxidasas y lacasas y muchas otras, para reconocer y transformar a estos contaminantes, pues también se puede aplicar como elementos de reconocimiento en dispositivos sensores o biosensores. Cuando un sensor tiene un elemento de reconocimiento biológico, pues se le llama biosensor. Entonces, es donde me he dedicado en los años recientes a trabajar en esta área. Un sensor químico tiene una definición ya bien establecida y es por la IUPAC. Para que pueda cumplir con la definición de sensor, estamos hablando de un dispositivo que está plenamente integrado, donde los componentes, cada uno de ellos, que pueden vivir por separado porque tienen una función aparte, una vez que son integrados funcionan como un dispositivo que puede analizar diferentes sustancias, ya sea en una matriz muy simple, como puede ser agua potable, o una matriz muy compleja, como podría ser cabello, por ejemplo, o sangre, o algo proveniente de un efluente de alguna industria, ¿sí? Cuando se integran los componentes como un elemento sensor, que en este caso está ilustrado aquí con el color azul,
con un transductor, donde están íntimamente correlacionados, de tal manera que la interacción que tenga este elemento de reconocimiento con el analito de interés pueda ser transformado a una señal que nosotros podamos ver y cuantificar. Algo eléctrico que puede ser tan simple como un color, o una señal, un pico en un cromatograma, o una señal eléctrica que se pueda detectar, ¿sí? Aparte, el transductor no solo hace esa traducción de la interacción que hay entre el elemento de reconocimiento y el analito, sino que además pueda amplificar esa señal lo suficiente para que pueda ser detectable. Como les comenté, el caso de un biosensor, ese elemento de reconocimiento es una molécula o macromolécula biológica que pueden ser desde ácidos nucleicos, células completas, anticuerpos, enzimas o proteínas en general, ¿sí? Cuya interacción con el analito va a generar una respuesta que puede ser de diferente naturaleza y no solo es de un tipo de respuesta. Puede generarse desde un cambio de pH, puede generarse calor, luz o un cambio de masa, de tal manera que si disponemos de un transductor adecuado podamos detectar y cuantificar esa señal a un nivel suficientemente fino como para poder decir en un agua potable hay cierta cantidad de un compuesto farmacéutico que pues, puede prender los ojos en toda una industria, en todo un país, claro, ¿sí? A lo que yo me enfocaré son los biosensores a base de enzimas, son los biosensores enzimáticos, los cuales pueden generar todas estas señales y dependiendo del transductor que tengamos, se hace la cuantificación. Los biosensores, en base a estos componentes, pueden ser clasificados de diferentes maneras, desde el tipo de elemento de reconocimiento que tengan, el tipo de señal, el tipo de transductor, el tipo de mecanismo en el cual se emplea. Por ejemplo, podemos tener un biosensor cuyo mecanismo de interacción, como el de las enzimas, es catalítico, ¿sí? Y cuya respuesta la estemos leyendo por absorbancia o fluorescencia. Entonces será un biosensor catalítico a base de enzimas del tipo óptico. Y si estamos leyendo directamente el producto que se genera de la reacción, pues es un método directo. En los biosensores enzimáticos hay dos mecanismos principales. Bueno, en general son dos, directo e indirecto. El directo es cuando al producto que se genera por las propiedades que adquiere al ser transformado el sustrato, lo podemos detectar por luz o porque sea una especie electroactiva, o porque se polimerice y eso genera un cambio de masa en un transductor piezoeléctrico, por ejemplo. O puede ser indirecta, que son los más usuales, por ejemplo, en las aplicaciones ambientales, en donde lo que vemos es la inhibición de la enzima por la presencia del analito. El ejemplo más claro y el más abundante en la literatura son los plaguicidas organofosforados, estos que aplicamos en los cultivos. Inhiben a una enzima que se llama la acetilcolinesterasa, que está presente en insectos, en plantas, en humanos. Y cuando inhiben a la enzima lo hacen de manera irreversible y entonces esto causa una respuesta. Esta enzima lo que está en el sistema nervioso, entonces puede causar desde un tic nervioso su inhibición hasta parálisis o la muerte en un caso extremo, ¿verdad? Estos son los más utilizados en el área ambiental, mientras que este es de los más utilizados en el área médica. Ni yo alcanzo a ver desde aquí cerca, entonces nada más se los voy a platicar. Del 2005 al 2014 son alrededor de 10 años. La producción de documentos en general, revistas, periódicos, hecha en este buscador científico, ha tenido un crecimiento bastante grande, aunque es un poco engañosa la gráfica, pero en los últimos años la publicación de estos documentos es alrededor de los 1.200 documentos por año, ¿sí? En el área de biosensores en general, no solo los enzimáticos. Para el área de patentes, por ejemplo, en ese mismo periodo, de esos 9.000 documentos, 2.250 corresponde a patentes, ¿sí? Los países que más publican y que pues en general el desarrollo de la tecnología pues está ahora en China, ¿verdad? Vean la diferencia respecto a nuestro país. Y este lo coloqué, pero la verdad es que no salía en los primeros 15, entonces lo agregué. En México se tienen alrededor de 23 documentos por año en ese periodo, mientras que China, vean, andan por ahí pues casi se llevan todos, ¿verdad? Y los Estados Unidos, ¿sí?
las áreas son muy diversas. Esta figura, este esquema que les mostré de lo que es un sensor o un biosensor, pues lleva a que sean equipos inter y multidisciplinarios los que trabajen sobre ello, y son muchas áreas con las que trabajan en biosensores. Los físicos quizás sean los más, en México, los más activos en el área, los biotecnólogos los segundos, y la distribución que hace de áreas este buscador realmente no es tan certera, porque las publicaciones se hacen en diferentes tipos de revistas. Entonces aquella que lleve ingeniería lo pone en el área de ingeniería, cuando realmente a lo mejor es una aplicación más a tipo médico, pero como el desarrollo se centró en el transductor, entonces el perfil va hacia ingeniería. Pero realmente la aplicación de biosensores fuerte a nivel internacional es el área médica, que es la fuerza motriz ahí, el área ambiental, que es la más incipiente, aunque es la más estudiada quizá, pero es la menos impactante en términos económicos, y el área agroalimentaria, porque ahí el seguimiento de metabolitos de fermentación o el contenido de contaminantes en alimentos están basados en normas muy estrictas y requieren métodos muy exactos, precisos, como los biosensores podría ser una alternativa. ¿Qué necesitamos de un biosensor? Pues todo, ¿verdad? Bueno, bonito y barato. Tiene una competencia muy grande, que son los métodos instrumentales de cromatografía acoplados a masas. De hecho, muchas de las normas nacionales e internacionales especifican con qué equipo se debe hacer. Entonces eso es un freno para el desarrollo de dispositivos, porque aunque yo pudiera tener el mismo resultado, si la norma lo marca con un determinado equipo, eso frenaría el desarrollo. Afortunadamente las normas cada vez se están abriendo más, incluso ya incluyen otro tipo de mecanismos, y en donde más se basan es que tenga un nivel de sensibilidad pues alto, ¿verdad? Iba yo a decir bajo, pero es que depende hacia dónde lo veo. Mientras yo detecte cantidades más pequeñas, quiere decir que es muy sensible, ¿sí? Rapidez de respuesta, esta es una de las grandes ventajas respecto a las cromatografías. A lo mejor en las cromatografías puedo tardar un día, 2, 3, y si no sirve el equipo, más tiempo. Mientras que el biosensor, en principio, las respuestas son rápidas, ¿verdad? Y aparte pueden hacerse multiensayos, cuando en cromatografía puede ser una limitante seria. La sensibilidad medida en términos de límite de detección y límite de cuantificación. Un buen biosensor pues tiene que estar al nivel de la detección de anticuerpos, es decir, de los nanogramos por litro, ¿verdad? Selectividad, es decir, aquella capacidad de reconocer a nuestro analito de interés en una mezcla compleja. La exactitud y precisión, es decir, que en base a otra medida estándar yo pueda tener el mismo resultado, y que las desviaciones estándar o los valores intraensayos sean muy cercanos, para que yo pueda decir que la metodología y el biosensor es exacto y aparte es preciso. Que sea reproducible, es decir, que en otras partes del mundo, laboratorios o el vecino lo pueda hacer exactamente igual que yo, y que cuando esta es respetabilidad, no, es repetibilidad. Qué bueno que no, se me olvidó que no ven por allá, entonces ni hubiera yo dicho, se me pasó. Repetibilidad, es decir, que si yo lo hago un día y lo hago en la tarde, en la mañana o cualquier día de la semana, obtenga yo el mismo resultado, ¿verdad? Estabilidad, que es donde más sufren los biosensores, sobre todo en el elemento de reconocimiento, que es el más frágil de todos, ¿sí? La facilidad de uso, portabilidad y, en términos de medicina, la miniaturización. Esto es una de las grandes ventajas también, porque la competencia grande, que son las cromatografías acopladas a masas, pues no la puede hacer cualquiera, ¿verdad? Se necesita personal bien capacitado, equipos muy costosos, infraestructura, mientras que en esto pues hasta un nutriólogo, espero que no haya aquí, o una enfermera, digo no por hacerlo, sino no son del área, sacan el detector, les miden la glucosa en 15 segundos, ¿verdad? Aún sin saber cómo funciona, es muy fácil de usar, es reproducible, es exacto, es preciso, es sensible, y lo podemos llevar en la bolsa de mano. En cuanto a las enzimas, como biosensores es el área más vigorosa de estudio, porque algunas, bueno, a lo largo de las 3 pláticas han escuchado sobre ellas, y ustedes que en el área como biotecnólogos las conocemos bastante bien, tienen características que las hacen por naturaleza muy atractivas, ¿verdad? Son rápidas, son selectivas,
No son tan estables, definitivamente. Muchas de ellas no están a nivel comercial y tienen un tiempo de vida limitado, ¿sí? De hecho, los biosensores actuales a nivel comercial son, el elemento de reconocimiento es desechable. La medición de la glucosa ustedes la miden una vez y la tirita se desecha. El transductor sigue vivo, ¿verdad? Pero la tirita es desechable, es donde va la enzima, la glucosa oxidasa. El mercado de los biosensores a nivel mundial, vean, en el 2003 andaba en 7.300 millones de dólares. Coincide mucho con hace rato el mercado de las enzimas que nos mencionaba Francisco, ¿verdad? Y se espera que, o al menos en esta información, en el 2007 andaba en los 10.800 millones de dólares, principalmente en el área biosanitaria y farmacéutica, el medioambiental, el agroalimentario y el militar, ¿verdad? Con todas estas temores que hay de que se puedan utilizar las moléculas, sea químicas o biológicas, como armas terroristas, hay una fuerte inversión en biosensores para aplicaciones biomilitares. Esto que no se ve nada es para indicarles que el mercado, ¿sí?, de los biosensores se mueve de una manera horizontal en estos sectores con mucha rapidez. Es decir, un biosensor desarrollado para el área ambiental se mueve rápidamente al sector agroalimentario, porque es donde se sufre mucho con los contaminantes que no son esperados en un cultivo o en un producto agroalimentario, pues normalmente es porque viene del medio ambiente, ¿verdad? O esos contaminantes a veces presentes en nuestro cuerpo, pues tienen que ser detectados a nivel de sangre, y entonces la aplicación en biosensores se mueve muy rápido entre estas áreas, lo cual lo hace pues que pueda tener un mercado más atractivo, ¿verdad? Lamentablemente no se ve bien, son empresas, es un listado de empresas dedicadas a nivel mundial, dedicada al desarrollo de biosensores, ¿sí? Esto es en términos generales. Estas son para el mercado médico, principalmente, ¿sí? La glucosa, que es el analito pues, campeón, ¿verdad? Es el analito que la gran cantidad de información está desarrollada al desarrollo de biosensores de glucosa, aunque el primer biosensor que se desarrolló pues ya tiene muchos años, que es muy selectivo y muy preciso. Sigue habiendo muchos desarrollos porque a lo que se pretende llegar es a un biosensor que sea implantable y que no solo nos determine la cantidad de azúcar en el cuerpo, sino que además empiece a dosificar, por ejemplo, insulina, ¿no? Entonces hacia ese va el desarrollo, mientras que los primeros pues era casi conectarle los electrodos a la persona y darle un choque eléctrico y ver cuánta glucosa estaba generando. Para aplicaciones ambientales también hay una buena cantidad de empresas. La verdad es que pensé que iba a ser mucho menor, o sea que este listado, aunque es el total, es bastante atractivo, ¿sí? Y se han enfocado principalmente a la detección electroquímica de microorganismos como contaminantes ambientales. En los sensores enzimáticos o biocatalíticos hay una serie de eventos que conocemos como funcionan las enzimas. Por ahí me llevan el tiempo, por favor, porque no sé que acabe yo antes. Ese es mi problema, no acabar después. Una serie de eventos que ocurren en la cinética enzimática que pueden ser que nosotros sigamos para hacer la detección de aunque vive en nanosegundos, utilizarse para detectar analito cuando se acomplejan estos dos. Por ejemplo, una enzima con la que trabajo, que es la peroxidasa, oxida los fenoles, y los fenoles, muchos de ellos se quedan atrapados dentro de la misma enzima porque reaccionan. Entonces, al final, tengo una enzima que pesaba 12.000, a lo mejor pesa al final 13.000 porque los productos ahí mismo se quedan. Y entonces este evento podría ser, o esta interacción ya ahora covalente podría aplicarse para hacer la detección del analito. Pero también puede, y que es el común de los casos, aplicarse la detección en la generación del producto, que puede tener diferentes propiedades físico-químicas a esta, de tal manera que pueda ser posible determinarlo de una manera directa, ¿sí?, que es este método. Aquí únicamente está esquematizado que nosotros podemos monitorear la generación de los productos en base al analito que nos interesa.
porque este puede estar contenido en una matriz muy compleja que sea invisible para verlo por espectroscopía, por ejemplo, o por cromatografía muy complejo donde hay 100 componentes y yo tenga que inyectar y determinar de esos 100 dónde está mi compuesto. Y si yo lo transformo a un compuesto pues, que absorba o que florezca o que sea electroactivo de una manera diferente, ahí podría yo detectarlo. En el área ambiental, el mecanismo más utilizado es la inhibición de las enzimas, es decir, yo hago mi reacción enzimática común y estándar con un compuesto que sea fácil de monitorear y le pongo el analito. Y ese analito, si interactúa con la enzima, puede hacer pues, competencia e inhibirla de una manera reversible o irreversible, con los diferentes mecanismos que se conocen, ¿verdad? Puede ser el más simple como la competitiva o la no competitiva o la mixta, pero lo que yo al final veo es la misma reacción estándar, pero los cambios de velocidad que me genera la presencia del analito por inhibir a la enzima. Es como se monitorean, por ejemplo, los plaguicidas organofosforados por la enzima acetilcolinesterasa. Esta me la voy a brincar. Vean, hablándoles ya sobre la aplicación de biosensores en medicina, los más empleados y el desarrollo más fuerte es sobre aquellos que van sobre glucosa, donde se han empleado ya diferentes enzimas, principalmente la glucosa oxidasa, acoplada a otras enzimas que pudiera ser hasta la peroxidasa de rábano, que es muy usual. Ahorita les mostraré por qué. Y hay otros metabolitos muy interesantes que también es un área en la que se busca desarrollo de biosensores, por ejemplo, la creatinina, ¿no? Por aquellas de las personas que sufren de fallo renal, ¿verdad? O el lactato, curiosamente, por cuestiones de ejercicio. La gente que hace ejercicio y quiere estar monitoreando sus niveles de lactato, tienen esa necesidad. Yo no sé cuántos haya, pero ahí hay un área de investigación importante. Los biosensores de glucosa, el primero, bueno, son electroquímicos, ¿sí? Casi todos los biosensores enzimáticos son electroquímicos. Los segundos son los ópticos. Se basa en esta reacción. La glucosa se oxida a ácido glucónico con oxígeno a través de la enzima glucosa oxidasa, es una reacción natural, ¿verdad? Y se genera peróxido de hidrógeno. En la primera generación de biosensores, lo que se monitoreaba era la presencia o la generación del producto, el peróxido de hidrógeno, que es electroactivo. Nada más que se necesitaba potenciales altos, de 0.6 voltios para su detección, lo cual, si existían otros interferentes que lo existen en la sangre, podrían tener un efecto en esa señal. Aparte de ser un voltaje alto, que puede llevar a la degradación de muchas cosas, la presencia de paracetamol, por ejemplo, tenía interferencia sobre este metabolito. ¿Sí? Este es un esquema muy simple. Es un electrodo en donde la enzima está inmovilizada dentro de uno de los compartimientos, separado del resto, donde va a venir la muestra ambiental por una membrana que era semipermeable, ¿sí? Que permite la entrada de oxígeno, por lo cual había una buena reacción y la detección del peróxido de hidrógeno, ¿sí? Hay métodos colorimétricos basados en esta misma reacción porque este peróxido de hidrógeno es sustrato de las peroxidasas, que con un colorante o una molécula como ABTS se podría generar color. En función de ese color yo podría decir cuánta glucosa había. Pero es un ensayo más lento. Estos ensayos son de 15 segundos y se requieren 25 microlitros de muestra, que es poco. Que no es poco cuando hablamos de alguien diabético que todos los días se tendría o cada hora o cada estar pinchando. Realmente esa es una razón por la cual se buscan los biosensores implantables, que no sean invasivos, por ejemplo, que no requieran muestra de sangre, sino de saliva, de sudor, de lágrimas. En la segunda generación de biosensores, que son los instrumentos comerciales que se utilizan para determinar glucosa en la sangre, ¿sí? Lo que se hace es la misma reacción, pero en lugar de determinar peróxido de hidrógeno, se agrega un mediador redox, que es la que hace en esta reacción, la enzima pues se llega a un intermediario oxidado que debe ser reducido. Entonces se agrega un mediador que le va a transferir electrones entre la glucosa y el mediador. Y entonces ese mediador es el que llega al electrodo. Vean, la glucosa se oxida a ácido glucónico, la glucosa oxidasa, ¿sí? Se oxida
Y en presencia de un mediador redox, el mediador se reduce. Y al acercarse al electrodo, se oxida. Entonces lo que se ven son transferencias de electrones, ¿sí?, desde el mediador al electrodo, como una medida, ¿sí?, de la cantidad, de glucosa. ¿Sí? Esto ya se encuentra, toda esta reacción, ¿sí?, en estas tiras, que son las que vemos cuando nos miden la glucosa. Aquí va la enzima inmovilizada, aquí va el mediador, los cuales están inmersos en un gel, de tal manera que el mediador se pueda reciclar, porque si esto se hace en un abierto, pues el mediador se puede perder, ¿verdad? O el mediador se puede reaccionar con otros componentes. Entonces la idea es que esté siempre con el electrodo. Entonces aquí mismo pues están los 3 electrodos, el de trabajo, el de referencia, ¿sí?, y el de platino. Es una tecnología que, uno lo puede mandar a hacer realmente y ya trabajar sobre la mejora de cada uno de estos dispositivos. Vean, este es el transductor y aquí está la tirita en donde se acopla, se mete y se mide. Estos son los biosensores de glucosa de segunda generación. También de segunda generación son los que están en desarrollo, en donde, por ejemplo, se utilizan en lugar de mediadores redox, nanomateriales. En este caso se esquematiza cómo un nanotubo de carbono está unido al electrodo directamente. Los nanotubos de carbono transfieren muy bien los electrones. Y entonces, en este caso, el nanotubo de carbono está funcionalizado con el cofactor de la enzima, que es un FAD. Entonces la enzima llega, se acopla al cofactor, sucede la reacción ahí, y ahí mismo, como el nanotubo está conectado, como si fuera un alambre conductor, lleva los electrones al electrodo. ¿Sí? Otros desarrollos es donde la enzima el electrodo está modificado con un polímero conductor, que hace contacto directo con la enzima, y entonces la transferencia de electrones se hace ya también desde el sitio activo hacia el electrodo, sin pasar por un mediador o sin necesidad de tener un voltaje alto como lo es el necesario para detectar peróxido de hidrógeno. Estos están todavía a nivel de literatura, ya patentados, ¿verdad?, pero a nivel de desarrollo, mientras que esto pues ya es un producto comercial en base a este principio. Los electrodos de tercera generación, en la misma literatura científica hay muchas contradicciones, pero la idea de generar biosensores de tercera generación es que no haya nada entre el electrodo ni la enzima, sino que la transferencia de electrones sea directa, para no pasar por un nanomaterial, no pasar por un gel, no pasar por un mediador redox, porque todo eso significa pues dinero, ¿verdad? Entonces la idea es generar electrodos de tal manera que se pueda ver una transferencia directa de electrones con el sitio activo, lo cual no es nada trivial, porque el sitio activo está embebido en el interior de la enzima. Hay una capa de aminoácidos alrededor, lo cual hace que los electrones pues tengan otro camino, no directamente hacia el electrodo, ¿verdad? Y bueno, la cantidad que sea necesario recargarlo, hacer esta química, ¿sí?, esta fisicoquímica, esta ingeniería, es realmente muy complejo. Trabajar con nanotubos de carbono donde se aglomeran todo el tiempo, derivatizarlos o funcionalizarlos más bien de una manera tan selectiva como que sea únicamente en el extremo y no sobre la superficie, y anclarlo de manera selectiva para que la apoenzima llegue y se una de manera selectiva, es realmente un trabajo complicado, ¿sí? Entonces requiere de mucha investigación a nivel básico para lograr el desarrollo de estos dispositivos. Una de las razones de que estos dispositivos a base de enzimas para detectar glucosa que sean tan exitosos, uno es la demanda, ¿verdad? Ciertamente el nivel de problemas de glucosa en la sangre en nuestro país incluso ha crecido enormemente, y la otra es que se cuenta con una enzima bastante noble, que se puede secar, se puede poner en geles, se puede inmovilizar, se puede partir en dos y se regenera y es activa. Eso no cualquiera lo puede tener. Nosotros teníamos un citocromo C que era súper noble, lo podías tirar, recoger y seguía siendo activo. Lo malo es que era muy poco activo en términos catalíticos, ¿no? Mientras que esta enzima mantiene ese nivel de actividad todo el tiempo. Vean el futuro hacia dónde va, como les comentaba yo. Este es un lente de contacto en donde está embebido el biosensor de glucosa y una celda de combustible.
porque como les comenté hace rato, se necesita aplicar corriente, es un biosensor amperométrico, se necesita corriente. Entonces, esa energía, esa corriente, se genera aquí en esta reacción, en donde hay este compuesto químico abreviado, que no me pregunte qué es, y esta es una enzima, la cual lo que hacen es transformar al ascorbato que está presente en las lágrimas. Esa transformación del compuesto, que termina con la reducción del oxígeno a agua, genera electrones, 4 electrones, que van hacia el sensor de glucosa y es la que provee la corriente necesaria para que ahí en las lágrimas la glucosa sea oxidada a gluconato, el oxígeno produzca peróxido de hidrógeno y es el que se detecta. Es el mismo principio que les comenté en los biosensores de primera generación, pero ahora lo tenemos en un lente de contacto, ¿sí?, en donde hay acoplados una celda de combustible y la detección se hace a nivel de lágrimas, ¿no? Esto realmente, la necesidad que lo impulsa es que esas personas que realmente todos los días o cada hora se tienen que estar sacando sangre, termina siendo un trauma, ¿no? Y entonces cuando le ofrecen, le dicen va a ser algo no invasivo que no te va a lastimar, pues el mercado está casi asegurado. Aunque pareciera de ciencia ficción, está impulsando esto. Otro tipo de biosensores, vean estos que les llaman de tipo tatú, en donde es la misma reacción y que es una pequeña membrana que se puede poner en el cuerpo a nivel subcutáneo, en donde los líquidos intersticiales, que tampoco me pregunten qué es eso, contienen una cantidad de glucosa que refleja la cantidad de sangre y es un líquido, una matriz mucho más limpia. Ahí no tenemos todo el resto de componentes de la sangre. Entonces la detección puede ser más limpia y que, por ejemplo, aquí lo ilustran los autores, más o menos tenemos una respuesta de 15 minutos después de haber ingerido alimentos. Ya se puede tener la respuesta en el biosensor. Entonces, en la posición en donde se coloque, tendrá un nivel de glucosa suficiente para ser detectado utilizando este tipo de biosensores, en donde estas configuraciones pues contienen los electrodos, contienen los mediadores y contienen las enzimas, ¿verdad? Yo no sé qué tan sorprendente les suena, a mí muchísimo, pero cuando hablan con la gente que hace esto, esos dicen, lo hacemos aquí en el taller mecánico. Yo alguna vez a los, ¿cómo se llaman esas personas? Micotrónicos, mecanotrónicos, ya ven que hay una variedad de nombres ahora, o nanotrónicos incluso, les mostré un biosensor de piezoeléctrico, ¿no? Y a mí me sorprendía, pues la esquema era realmente fascinante. Estos pequeños trampolines que funcionan a base de cambio de masa porque tienen una frecuencia, una vibración, que en términos de la masa que tengan se moverán menos o más. Entonces eso se utiliza para detectar, ¿no?, la cantidad del analito. Y entonces yo le mostraba cómo estaban funcionalizados con anticuerpos, cómo hacía la reacción, y ahí lo que a mí me sorprendía pues era el piezoeléctrico, porque los anticuerpos los conozco desde hace mucho, ¿verdad?, las reacciones enzimáticas también. Y a ellos lo que les maravilló eran los anticuerpos. Y me decían, ¿en qué farmacia los venden? Porque ellos hacían los piezoeléctricos de manera rutinaria en su laboratorio, ¿no? Y entonces, yo cuando los vi dije, sí, es un piezoeléctrico, está un poco burdo, pero realmente sí, y ellos ponían una gotita de tinta y veían los cambios en la masa. Entonces, nuevamente es un área multidisciplinaria en la que tenemos que trabajar en colaboración para poder hacer esos desarrollos, porque si a mí me ponen a hacer esos piezoeléctricos, pues no. Y entonces, pues estos tatús, ¿verdad?, también ya son tecnologías que si ustedes se meten al internet pueden hacer su encargo. La idea está en que puedan, uno, pagarlo, y dos, pues tener a las enzimas y la metodología, que es algo crucial, que es a lo que me estoy dedicando últimamente, para poder hacer la detección. Bien, vean, es un, ¿cómo se llama eso? Paladar, para que en saliva se pueda determinar lactato, que el lactato se genera cuando se está haciendo ejercicio, ¿no? Y entonces es todavía a nivel de propuesta científica, porque aquí están los electrodos metidos, ¿sí?, pero no tienen una fuente de energía, entonces hay que conectarlo pues al menos a una batería. Entonces ni modo que estés conectado a la batería y haciendo ejercicio y con el paladar adentro.
pero seguramente en un tiempo más, y en base al principio que les mostré en las diapositivas anteriores, se logrará la detección pues al momento, ¿verdad? Momentánea, continua, sensible, de la presencia o de la cantidad de lactato en la saliva. ¿Sí? En cuanto a las aplicaciones medioambientales, no son tan glamorosas, la verdad. Estas pues requieren este nivel de fineza, porque pues está dedicada a la parte médica, a nuestro cuerpo. ¿Me dicen qué tiempo tengo todavía de sobra? ¿Mucho? No mucho, entonces voy a ir un poco más rápido. Y en cuanto a las ambientales, pues, sobre todo en nuestro país, podemos ver los contaminantes a veces hasta a ojo, ¿verdad? No necesitamos un biosensor. Y estos contaminantes, las matrices en las que se encuentran, pues es muy variada. Las más complejas como suelo, sedimentos, las menos complejas, entre comillas, como las aguas residuales, las que van saliendo de las plantas de tratamiento, aguas superficiales, aguas subterráneas, agua potable, porque ahí ya se han detectado compuestos, ¿sí? O finalmente, pues en el cuerpo humano, ¿no? Los elementos de reconocimiento, las enzimas que se han empleado para el desarrollo de biosensores, básicamente son a base de las acetilcolinesterasa, para la detección de plaguicidas organofosforados, aunque también han sido empleadas para detectar aflatoxinas, glifosato, por ejemplo, pero con el método indirecto. ¿Sí? De ahí vienen una cantidad de enzimas que cada vez son menos empleadas. El gran problema es la inestabilidad, ciertamente, ¿sí? Y por ahí creo que no hay ninguna óxido reductasa, que es de las que les voy a hablar. ¿Sí? Vean, estos son biosensores ambientales. La mayoría de ellos son biocatalíticos, aunque también hay una buena cantidad que son de aviafinidad por medio de anticuerpos, que la detección final pues, es biocatalítica porque están acoplados a una enzima que genera la señal amplificada. Como les comenté hace rato, la acetilcolinesterasa o la butilcolinesterasa, que se emplea bastante porque pues, es más comercial y más barata, es inhibida cuando hay un plaguicida organofosforado. Se hace un enlace covalente, ¿sí?, entre la enzima y el organofosforado, de tal manera que la enzima ya no funciona, y ese enlace covalente es en el sitio activo. Entonces, cuando yo monitoreo una reacción estándar, ¿sí?, y que aquí está acoplada a otras dos enzimas, la peroxidasa de rábano y la colina oxidasa, lo que veo es luz, ¿sí?, por la oxidación del luminol. Entonces, si hay esta presencia del plaguicida, pues inhibo a esta y el fotón o la cantidad de luz que se genera es mucho menor. Bastante simple el principio. Vean, esto es lo que se hace normalmente, una curva de calibración de cómo el inhibidor o el analito que nos interesa tiene inhibición sobre la enzima. Mayor concentración, obviamente una mayor inhibición. La zona lineal se le conoce como rango lineal. El límite de detección será aquella cantidad mínima que yo puedo detectar, más no atreverme a cuantificar, mientras que el límite de cuantificación pues será la cantidad en donde yo ya me atreva estadísticamente a decir qué cantidad, o sea, de analito hay. ¿Sí? Y esto está definido por términos estadísticos que tienen que ver con las desviaciones estándar de la matriz blanco, por ejemplo. En este caso, para este ejemplo que está aquí, pues es un biosensor un poco más como un lector de microplacas. Se detectó paraoxón, paratión y malatión. ¿Sí? Aquí están sus límites de cuantificación, su IC50, que es la cantidad que inhibe el 50% de la actividad de la enzima, y este aparatito, ¿sí?, se empleó para detectar, aquí está, perdón, andaba yo brincando en otro lado, la presencia de plaguicidas en leche. ¿Sí? Y vean, una medida de la precisión, de la exactitud, es el término que se llama de recuperación, que me indica si yo sé el 100% cuánto es, por otras técnicas, y yo estoy recuperando el 93%, quiere decir que tengo una diferencia de 7%, lo cual hasta 10% es muy aceptable, y entonces esta metodología que se puede hacer, pues hasta dependiendo del plato que yo tenga, de 96 o 1000 pozos, puedo en cuestión de minutos determinar plaguicida en muestras complejas como lo es la leche. ¿Sí? Dos ejemplos que les traigo, que es de lo que trabajamos en el laboratorio con las
colegas también de aquí de la Huancoajimalpa con José Campos, es la detección de azufre en diésel y la detección de paracetamol en agua superficial o en agua tratada. El diésel, ¿por qué? Bueno, cuando estaba yo en el Instituto Mexicano del Petróleo, por cierto, trabajando aquí bajo la coordinación del doctor Rodolfo Quintero, aquí presente, al final ya de los tiempos donde todo era un poco confuso, había la necesidad de determinar cantidad de azufre a niveles ultra bajos, porque la normatividad internacional y nacional implicaba que se debería tener en los combustibles contenidos de azufre muy bajos, porque estaban generando problemas de lluvia ácida muy elevados, ¿sí? Y entonces los instrumentos para detectar esta cantidad de azufre no existían. En México, todavía hasta la fecha, nuestro nivel de azufre está arriba de los otros países, estamos en 30 partes por millón, aunque está un permitido de 80 partes por millón. Todavía empleamos un diésel con bastante azufre. Ya saben que cuando hay una necesidad, el otro día ya apareció alguien que ya tiene la tecnología, ¿verdad? Entonces, estos instrumentos, por ejemplo, es un equipo de fluorescencia por rayos X, ¿sí? Que es la fuente de excitación, y en donde se puede determinar azufre en cantidades ultra bajas, vean, 30 partes por billón, ¿sí? En un equipo que la única desventaja que yo le vería es que es un equipo poco flexible, es para determinar azufre, ¿no? Cuesta, para la industria del petróleo no es nada, 2, 3 millones de pesos, ¿no? Los ensayos son realmente rápidos, se requieren volúmenes de muestra muy pequeñitos, de tal manera que puede ser empleado para determinar la cantidad de azufre durante proceso o ya en producto final, ¿sí? Otro equipo también muy empleado, ya no me responde, es uno de quimiluminiscencia. Ambos equipos lo que hacen es quemar la muestra, llevar el azufre que está contenido en forma de dibenzostiofenos derivatizados, llevarlo a SO2, a dióxido de azufre, el cual ya tiene una quimiluminescencia. Entonces, en ambos casos se detecta SO2, ¿sí? Y con niveles, vean, de sensibilidad muy altos, 10 partes por billón, reproducibilidad del 2%, tiempos de respuesta en 5 minutos, realmente son muy rápidos. También es un equipo básicamente para medir azufre del diésel o del petróleo, de derivados de combustible. Lo que nosotros hicimos fue, con el empleo de nuestra enzima, que es una cloroperoxidasa, oxidar a un compuesto que es el remanente de los procesos de remoción de azufre, que es el 4,6-dimetildibenzotiofeno. Cuando este compuesto se oxida, se genera una sulfona, que nosotros en otro tipo de estudios, realmente no estábamos aquí todavía hablando de biosensores, este compuesto oxidado presentaba un desplazamiento en el máximo de longitud del compuesto no oxidado, más o menos de 20 nanómetros. Y aparte un incremento importante en la intensidad de emisión, más o menos 100 veces más, ¿sí? Entonces, este principio tan sencillito lo utilizamos para determinar azufre en una mezcla. Vean, hicimos una curva de calibración con coeficientes de correlación muy buenos, de 0.99, y toda la estadística nos permitía decir que era una curva confiable. Llevamos a cabo la oxidación de los diferentes diésel, que son los número 1, está a la izquierda. El número 2 es el diésel oxidado, el que está a la derecha. Vean que hay un desplazamiento, el mismo que observamos cuando está el compuesto puro en una reacción modelo. Y entonces simplemente tomamos la intensidad, ¿sí?, de esta banda de fluorescencia y utilizamos la curva anterior hecha en un sistema modelo y lo correlacionamos para saber si la curva de calibración nos podía predecir el azufre en la matriz compleja del diésel. Y aquí comparamos el diésel, el contenido que predecimos con la ecuación y el real medido por la otra técnica, la oficial, ¿verdad? Y entonces nuestra correlación es del 0.95, es decir, que de 100 casos nosotros podíamos, en 95 veces íbamos a predecir adecuadamente el contenido de azufre en este diésel. Me quisiera regresar para decirles que no van a ver aquí nada, porque esta es partes por billón y estamos hablando de 0.02, 0.05, 0.07. Esta metodología es mucho más sensible
que los instrumentos que les mostré anteriormente, ¿sí? Es una reacción que, dependiendo de la cantidad de enzima que pongamos, podríamos hacerla en 5 minutos o en 20 segundos, dependiendo de cuánta enzima necesitaríamos terminar. Y está hecho por fluorescencia. Ay, creo que ni les dije, ¿verdad? Es fluorescencia. Es un equipo que cuesta, el que nosotros tenemos es 300,000 pesos y que se emplea para muchas otras cosas más. No es exclusivo para determinar azufre, ¿verdad? Entonces, es una metodología pues atractiva, que la tenemos en solicitud de patente ya de 3 años, ya no debe tardar la respuesta. Y la idea es que podamos hacer un dispositivo tipo, se me fue el microfluido, para hacerlo todo en pequeñito, de tal manera que nosotros podamos poner la enzima inmovilizada, hagamos la transferencia de el amortiguador, las sales activadoras, el peróxido de hidrógeno, el diésel se tenga que aquí procesar para diluir, hacer la reacción y tener aquí la fluorescencia en un ensayo de 5 minutos. Esperemos llegar a eso pronto, ¿verdad? Esa es la idea. La otra área que estamos trabajando es la determinación de compuestos farmacéuticos en agua de diferentes niveles, superficial, subterránea, potable incluso, porque ustedes saben, la seguridad alimentaria es uno de los grandes focos rojos en el país. El agua con la que se está cultivando, el agua con la que nos estamos alimentando, el agua con la que se alimentan los procesos en la industria de alimentos, lleva compuestos que antes no nos preocupábamos, porque uno, no los podíamos detectar, y otra, pensábamos que no tenían ningún efecto en la salud. Y muchos compuestos farmacéuticos están siendo detectados en las aguas: naproxeno, paracetamol, ketoconazol, antibióticos, disruptores endocrinos, ¿sí? Y en cantidades que son de microgramos o nanogramos por litro. Pero a esas cantidades, siendo compuestos que están hechos para tener actividad biológica, están causando graves daños, como cambios de sexo en peces. No dudaría que en humanos ya, aunque no nos hemos dado cuenta. Bajos niveles de reproducción en peces también, ¿sí? Acumulaciones en hígado de truchas, por ejemplo, y muchas otras cosas más. Entonces, lo que nosotros buscamos fue cuantificar, por ejemplo, paracetamol, que es el analgésico más empleado a nivel mundial, con toneladas de paracetamol consumidas a nivel mundial, a través de una reacción con una enzima que es la lacasa, en su reacción estándar, que es oxidando al ABTS, que produce un color azul muy bonito, tipo playas de Cancún, y que en presencia del paracetamol o un compuesto farmacéutico similar, apostábamos por tener una disminución o un cambio que nos permitiera cuantificarlo y de manera selectiva, como en este caso paracetamol, ¿no? Llevarlo a una reacción alterna, de tal manera que pudiéramos ver los cambios aquí. Es una reacción muy fácil de seguir, vean, en 2 minutos, cuando nosotros medimos la actividad inicial en 20 segundos, obedece muy bonito a la ecuación de Michaelis-Menten, ¿sí? Reacciones muy rápidas. Esto lo hizo una estudiante de licenciatura, para que vean que es bastante sencillo. Sí. Y era de servicio social. No tanto, pero es una reacción muy fácil, muy fácil, ¿sí? Todo es en agua, ¿sí? El método es, como les dije, rápido, porque nosotros vemos los efectos a los 20 segundos. Vean, esta es la presencia de paracetamol hasta 0.2 milimolar. A medida que aumentamos la cantidad de paracetamol, teníamos un efecto importante en la señal. Esta sería la curva de calibración o la curva de inhibición, cómo la velocidad cambia a medida que incremento la concentración de paracetamol, ¿sí? Nos fuimos un poco hacia adentro, determinamos todas las velocidades o todas las constantes cinéticas a esas diferentes concentraciones para saber qué tipo de inhibición se estaba ocurriendo. Es una inhibición competitiva, indica que la Km es la que varía, mientras que la Bmax permanece poco alterada. Estadísticamente son valores iguales, ¿sí? Mientras que la Km estadísticamente eran valores diferentes, ¿no? Ya existe la estructura tridimensional de esta enzima, ya está recombinante, ya está disponible comercialmente, y ambos sustratos estaban compitiendo por el mismo sitio de reconocimiento, que es este muy cercano al cobre, que es donde este cobre tipo 1, donde sucede la reacción. Pues ambos, este es el ABT, vean, es más grande que el paracetamol, entonces tienen una afinidad bastante similar. La constante de disociación para ABT era 7.8, mientras que para paracetamol es 6.8.
el rango lineal, que es la zona de la curva que es línea recta, con un coeficiente de 0.92, estadísticamente es bueno. Yo sé que si les dicen, Michaelis Menten debe ser 0.99, en este caso estadísticamente para predicciones 0.92 es aceptable, ¿sí? El límite de detección era de 0.7 micromolar y el límite de cuantificación de 7.9 micromolar. Estamos compitiendo con los métodos de cromatografía de líquidos, masas, en términos de sensibilidad, ¿sí? Es selectivo, ¿por qué? Porque al menos cuando agregamos 1, 2, 3, 4, 5 moléculas farmacéuticas diferentes, la enzima únicamente era inhibida por el paracetamol. Vean, el paracetamol es puntos azules y la mezcla de todos esos componentes eran los rojos. Entonces teníamos, nuevamente estadísticamente, que es bastante bueno siempre usar esa palabra, nos indicaba que no había cambios. ¿Sí? La verdad es que a ojo se vería que sí en esta zona sobre todo, pero estadísticamente como las barras de error se cruzan, ¿sí? Los términos es aceptable. Entonces no teníamos una inhibición o un ruido de estas interferencias por compuestos farmacéuticos de la misma familia. Entonces podríamos decir que el método es aceptablemente selectivo, ¿sí? La prueba de fuego fue cuando ensayamos muestras reales, desde la más simple como es agua potable, agua del grifo y aguas proveniente de la planta de tratamiento después de la etapa secundaria, ¿sí? Donde aquí hay pues muchas cosas, nada más lo que hicimos nosotros fue filtrarla para quitarle los microorganismos, pero el resto de material va ahí. Esto es antes de la cloración, no hicimos cloración. Que por cierto, déjenme decirles que el paracetamol después de la cloración se convierte en compuestos carcinógenos, ¿no? Entonces no se oxida como uno esperara con la cloración, sino que termina siendo un compuesto más tóxico todavía que de la molécula normal. Y entonces, como es todavía prueba de principio lo que estamos probando, nosotros agregamos el paracetamol, porque no tenía. Tiene cerca de 18 farmacéuticos más esta agua, porque sí la caracterizamos, pero no tenía paracetamol. Entonces le pusimos paracetamol, ¿sí? Y entonces vean, estas son las recuperaciones. Los valores más altos, que van después del 10%, son estos dos, ¿sí? Pero el resto de valores nos indicaban que la metodología estaba siendo pues certera para poder ser utilizada, ojo, en estudios preliminares. Como muchas de las normas y los resultados más confiables se hacen con cromatografía de líquidos o gases acoplado a masas, estos estudios son preliminares, es un screening. Si yo tengo 1000 muestras que analizar por cromatografía de masas, cromatografía líquida a masas, es muy caro, pero puedo hacer un primer screening con esto y decir, las sospechosas son 50, esto tiene ya un mercado, un impacto importante. Por eso es que si esta reacción yo la hago en un lector de microplata, se la puedo hacer 100 veces, 100 reacciones en 2 minutos, pues es muy atractivo, ¿verdad? Y es todo lo que les traigo. La verdad es que nada más les concluyo diciendo que un área de aplicación de las enzimas vigorosa e interesante son los biosensores. La fuerza motriz es los biosensores a base de glucosa, o sea, han sido tan exitosos y las ventas son tan grandes que eso ha promovido otras áreas de desarrollo en biosensores. Y la de ambiental, aunque es un área en términos de tecnología muy interesante, todavía requiere un campo o un nicho de mercado todavía en desarrollo, aunque les dejaría este último mensaje, no importa si no lo vendemos, pero si lo llevamos a los pueblos o al sector salud a que hagan ese tipo de screening, aunque no paguen, tiene un impacto importante, ¿no? Social, que es, desde mi punto de vista, más importante que otras áreas. Bien, pues les agradezco su atención.